Jesús. Tu, 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 tu. Ya. Que el Señor Jesús nos bendiga a esta hora de la noche. Son todos bienvenidos a la plataforma de Casa de Jesús, un lugar diferente. Amén. Estamos contentos de poder estar saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales en este día tan hermoso que el Señor nos ha permitido vivir, nos ha permitido compartir junto a los santos, junto a los hermanos, la familia, en general. Gracias, simplemente gracias le damos a Dios por todo lo vivido. Sea bueno, sea malo, sea alegre, sea triste, sea poderoso, no poderoso, cualquier circunstancia que hemos vivido, solamente podemos decir: a ti sea la honra, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Son todos bienvenidos a la plataforma. Somos el Ministerio Casa de Jesús, un lugar diferente. Es por eso que queremos hacer estas reuniones de lunes a viernes, donde estamos trabajando con libertad delante de la presencia del Señor para entregarle a usted la palabra del Señor, consuelo, ánimo, oraciones, que sigamos adelante confiando en las promesas del Dios Todopoderoso. Amén. La palabra siempre nos enseña a poder estar en la plataforma orando y sirviéndole con todo nuestro corazón, y es lo que vamos a hacer a esta hora de la noche. Vamos a invocar el nombre de Jesús para poder pedirle la dirección a nuestro amado y buen Dios. Señor, gracias te damos por la oportunidad hermosa que nos permites en esta noche de poder estar saliendo en vivo e indirecto a través de las redes sociales. Te rogamos, Jesús amado, que desde ya comiences a bendecir nuestras vidas, las vidas de aquellos que se van a conectar a esta hora de la noche, aquellos que van a poner mucha atención, Señor. A lo mejor por primera vez alguien se va a conectar con diferentes situaciones, Señor, hermanos que están a lo mejor complicados de salud, otros sin ánimo, y muchas situaciones que uno no sabe cómo se presenta el día hasta que nos enteramos, Jesús, de una u otra forma para poder ayudarle en oración. Señor, sé que tú has sanado, sé que tú has libertado, has cubierto nuestras necesidades y lo seguirás haciendo mientras nosotros también te adoremos en espíritu y en verdad. Pero queremos que esta noche, Jesús amado, hables, sigas hablando a nuestra vida como lo has hecho todos estos días, delante de tu presencia. Tus promesas son hermosas para cada uno de nosotros. Permítelas atesorarla con todo nuestro corazón y poner por obra tu hermosa palabra. Desde ya bendice, Jesús amado, según sea tu misericordia y tu voluntad, a todos nuestros hermanos, desde el más pequeño hasta el más anciano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Recuerde que le invitamos a compartir nuestra programación para alcanzar a muchos más, no para ser famoso, sino que simplemente para que la palabra del Señor sea predicada y muchos lleguen al verdadero amor de Dios en sus corazones, ¿no es cierto? A reconocer la gloria del Señor, que Dios está ahí para cuidarle, amarle, protegerle, mimarle, ¿no es cierto? Y tantas cosas más que hace nuestro amado y buen Dios hacia nuestros corazones. Amén. Yo aquí estoy compartiendo. Usted haga lo mismo. Comparta con su hermano, comparta con su amigo, para que así el Señor nos bendiga también todos juntos a una sola voz. Amén. Como siempre vamos a cantar, vamos a entonar una alabanza con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Disculpe si a lo mejor en algún momento nos desafinamos, pero tan solo somos aficionados, no somos expertos. Créame que si fuéramos la mejor voz, el mejor guitarrista, ya no estaríamos aquí en esta tierra, sino que estaríamos arriba en los cielos adorando y sirviendo. ¿No es cierto? Sabemos que ni aunque nosotros cantemos mal, ni aunque nosotros toquemos mal, creemos que cuando lo hacemos para nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, Él lo oye con un corazón dispuesto a bendecirnos. Amén. Saludamos de antemano a todos nuestros hermanos desde ya, a nuestros muy amados hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ellos poderosamente, porque creemos que Dios está con nuestra vida para bendecirlo en esta noche. Amén. Vamos a cantar. Vamos a decirle, si mi pueblo, dice la palabra del Señor, se humillare, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habrá? Respuesta delante de Dios hacia los hombres. Con mi cafecito aquí, permiso, para entonar ya una alabanza delante de la presencia de Dios.
Estaba mirando aquí un artículo, más que un artículo, una hoja que tenía guardada donde cantábamos anteriormente los coros en la iglesia antigua. Así que, pero gracias le damos al Señor porque todavía están aquí escritos y las podemos nuevamente conmemorar para poder estar nostálgicos y escuchar las alabanzas, ¿eh? Y justamente vamos a cantar una de las alabanzas muy antiguas que el Señor nos ha permitido deleitarnos en ella. Y dice así, en el nombre de Jesús. Si mi pueblo se humillare y me clamare, yo le responderé y le enseñaré. Si mi pueblo se humillare y me clamare, yo le responderé y le enseñaré. Aleluya. Aleluya. Si mi pueblo se humillare y me clamare, yo le responderé y le enseñaré. Si mi pueblo se humillare y me clamare, yo le responderé y le enseñaré. Si mi pueblo se humillare y me clamare, yo le responderé y le enseñaré. Aleluya. Aleluya. Si mi pueblo se humillare y me clamare, yo le responderé y le enseñaré. Gracias, Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Recordemos que estamos hablando del libro de Daniel y una de las estrofas más hermosas que dice Daniel es que él oraba 3 veces al día. Y la alabanza que cantábamos decía, si mi pueblo se humillare, ¿no es cierto? Y me clamare. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que decía la alabanza? Si mi pueblo se humillare y me clamare, ¿qué es lo que haría el Señor? Yo le responderé y le enseñaré. Amén. Que el Señor Jesús bendiga esta hermosa alabanza y encontramos algo perfecto para nuestra vida. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos de lleno a la palabra del Señor porque sabemos que la hora es engañosa y avanza, pero muy rápidamente. Amén. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante, es como texto bíblico de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Nos dice así en el nombre de Jesús. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuvieron en todo el reino, y sobre ello 3 presidentes, de las cuales Daniel era uno de ellos. ¿Quiénes estos gobernadores dicen? Das en cuenta porque el rey no recibe, para que no reciba ningún daño, ¿no es cierto? El versículo 3 dice, pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes porque había en él más abundancia de espíritu y el rey pensaba ponerlo por sobre todo el reino. Amén y amén, ¿no es cierto? Esa es la lectura bíblica como base para seguir alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Recuerde que
En el caminar de Daniel hemos visto varias características, como por ejemplo la que nos alienta a nosotros a seguir adelante, es que Daniel era un hombre justo, perfecto delante de la presencia del Señor. Y eso a nosotros nos hace sentir que sí se puede lograr a llegar a ese punto de vista. Con todo lo que nosotros a lo mejor podemos ser como seres humanos, Dios también nos da la capacidad de poder ser hombres y mujeres reales en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Y a pesar de toda esta situación, Daniel como un hombre común y corriente, pero sí lleno con capacidades del poder de Dios, ¿no es cierto? Porque en medio de la gente podemos entender que nos vemos de tú a tú como común y corriente, como cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando la gente se da cuenta del potencial que nosotros tenemos, no de trabajo, no de esfuerzo, sino que el potencial que tenemos, que vamos por la calle caminando lleno del Espíritu del Señor, lleno de la gloria del Señor, ¿no es cierto? Las cosas cambian. Y nosotros también tenemos que creer que es así, que estamos llenos de la gloria del Señor, ¿para qué? Para hacer la voluntad. Hay tanta necesidad, amados hermanos. Hay tanta dificultad, hay tantos problemas que qué hermoso sería que a lo mejor tuviéramos la capacidad, a lo mejor, de no poder ocupar el tiempo en los trabajos terrenales y poder aconsejar y poder administrar y poder apapachar por medio de la palabra del Señor a mucha gente, a muchos hermanos y darle el ánimo que se necesita. Dios quiera y permita que esto vaya fluyendo. ¿Por qué? Porque hay tanta necesidad, hay tantos problemas, hay tanta angustia, hay tanto que el hombre necesita escuchar de Dios, que se necesitan los ministros que no guasqueen a la congregación, se necesitan los ministros que no apunten a la congregación, a la gente, al ser humano, se necesitan ministros que hablen con amor la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros predicamos y muchos predican con amor la palabra, esperando que Dios comience a hacer una obra extraordinaria en aquellos que están escuchando la hermosa palabra del Señor. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos que ponerla por obra, hacer hacedores de ella, ¿no es cierto? No que quede estancada en nosotros. Si un día la palabra del Señor, de tanto tiempo que he asistido a la iglesia, de tanto tiempo que he escuchado una y miles palabras, es para que yo también tenga la capacidad de poder predicar, enseñar de lo que a mí me enseñaron, poder administrar a otro, porque la palabra se predica para todo el mundo. Y quién sabe que por medio de usted, como también lo dice la Escritura, lo dice la enseñanza, podemos alcanzar a muchos. Usted puede ser a lo mejor un diamante en bruto, como se dice, pero púlase delante de la presencia del Señor, porque créame que Dios le va a usar poderosamente. Y cuando decimos poderosamente, es porque poderosamente. Amén. Entonces vimos algunas características de Daniel y una de ellas también vimos como Daniel, un hombre a lo mejor común y corriente, con altos y bajos como cualquiera de nosotros, lleno de la gloria del Señor y sin embargo dejando de hacer algunas cosas como hoy en día, como vivimos en pandemia, ¿cuántos a lo mejor han dejado de orar, han dejado de leer, han dejado de escudriñar? Y es porque a lo mejor hay tantas cosas que limitan al hombre, tantas cosas hoy día por ocuparse en distintas situaciones, que sin embargo hemos dejado a lo mejor lo más esencial, estar en la plataforma, en la presencia del Dios vivo. Pero qué hermoso es cuando el hombre reconoce y sabe que necesita del Señor, sabe que necesita ser administrado, sabe que necesita un consuelo, sabe que necesita buscar de Dios, que sin el Señor el hombre no puede ser absolutamente nada. No se puede esforzar, no puede avanzar, no puede prácticamente vivir. La palabra del Señor es la que nos alienta, nos da el consuelo, nos da lo necesario para que nosotros, cada uno, podamos enfrentar un día a día, una nueva forma, una nueva etapa, pero sin embargo, sin el Señor nos hundimos. Con el Señor vamos a ganadores. ¿Usted quiere ir a ganador? Que el Señor esté en usted, porque así vamos a ganar. Entonces, también vimos en uno de los versículos como Daniel, la palabra del Señor decía que luego de haber escuchado que el rey había firmado el edicto y todo lo demás, Daniel se entró en su cámara a orar como lo solía hacer antes, decía. Entonces, ahí también la palabra del Señor nos daba a entender que Daniel por un momento también había dejado esa costumbre tan hermosa de orar. Y nos pasa a todos. Me pasa a mí, le pasa a usted.
por distintas situaciones, de repente, hasta incluso, amados hermanos, tenemos que ser sinceros, pasa la semana sin poder darle gracias a Dios en medio de una oración. Permiso. Entonces, tenemos que hacernos el hábito de orar, el hábito de buscar de la presencia del Señor, el hábito de tener un encuentro con Dios en medio de nuestra vida. Así que es necesario, qué hermoso que usted esté a esta hora en la plataforma, a lo mejor pudiendo estar ya durmiendo, descansando, pero sin embargo se ha dado el tiempo para poder estar en esta noche aquí junto a los santos, adorando y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Entonces también vimos avanzando en medio de la escritura que estos otros gobernadores que gobernaban, que estaban a la par de Daniel, tenían envidia y querían ver a Daniel caído de una u otra forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos conjuraron una plática entre ellos para poder hacerle mal a Daniel y poder que ya no orara a su Dios, porque ellos crearon un decreto para que el rey lo firmara y lo timbrara en ese tiempo, que hiciera lo justo con la autoridad. ¿Para qué? Para que Daniel pudiera omitir su oración delante del gran yo soy. Eh, y también vimos que el rey, a lo mejor, se supone que uno tiene asesores, ¿no es cierto?, para que le ayuden, le guíen como se dice por ahí, dos, tres cabezas piensan más que una y podemos tomar una buena decisión, pero sin embargo había maldad en sus corazones, había perjuicio en sus vidas de estos gobernadores que querían hacer daño, que querían hacer maldad. Y a lo mejor como el rey, como todo rey o como todo presidente puede a lo mejor cumplir con su obligación de confiar en aquellos que coloca como brazo derecho, que para que le ayuden. Sin embargo, dice la palabra del Señor que este rey confió en ellos. Y al confiar en ellos, al darse cuenta de lo que él había hecho, porque se dio cuenta cuando Daniel oraba, dice la palabra del Señor, y a estos hombres no les pareció, y fueron como entre comillas a acusarlo delante del rey para que hiciera valer el decreto que él mismo había firmado. Y ahí dice la palabra del Señor que el rey se dio cuenta recién de lo que había firmado, de lo que había hecho. Este tema de firmar nos recuerda a nosotros, se nos viene a la mente muchas cosas de que a lo mejor en la vida a usted le pasan una hoja de un contrato de cualquier cosa que adquiere por tenerlo, usted va, ¿no? ¿Dónde firma? ¿Dónde firma? ¿No es cierto? Pero no lee la letra, lo que nosotros no tenemos la costumbre es leer las letras chicas. Es que en el contrato viene tantas letras chicas que decimos, ¿para qué vamos a leer esta cuestión? Mejor firmemos nomás, chao. Pero cuando llega el momento en que tenemos que hacer lo justo para nosotros, jeje, viene la contraparte en la cual decimos, no, pues usted firmó, no leyó las letras chicas. Y ahí, lamentablemente, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso, amados hermanos, qué importante no es llegar y tomar, con esto queremos hacer un alto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones muchas veces sin analizarlas, sin obligadamente, pero personalmente, sin pedírsela a Dios, sin orarle delante de su presencia y presentarle, Señor, mira esta petición, mira este proyecto, mira esto, mira aquí, Señor amado, si es tu voluntad, yo siento el deseo de hacerlo, pero yo no quiero avanzar si tú no me lo permites vivir, si tú no me lo permites darme una respuesta coherente. ¿Y cómo lo podemos obtener? Amén, bendito es el nombre de Jesús. Bendito. Amén. Aquí estoy recibiendo un mensaje de Luis. Que el Señor te bendiga, Luis. Dice, hola Pastor Alberto, soy familiar de Pancho y marido de María Porma. Amén. Tengo mi sobrino que es misionero de Dios en Brasil. Se contagió y está entubado. Yo les pido la oración, que Dios les bendiga. Son pastores. Amén. Vamos a estar orando por esta petición. De una u otra forma están llegando peticiones de oración y vamos a pedirle al Señor ya un ratito más por esta petición que ha llegado por interno. Aquí le vamos a poner amén. Estaremos en oración.
Así es. Amén. ¿No ve que la necesidad apremia, amados hermanos? Y Dios nos manda a que nos unamos en la oración. Entonces, para no perderme, seguía en que Daniel, el rey, el ejemplo que nos dejó de darse cuenta ya estaba hecho el asunto. Y a nosotros nos da a entender que cuando nosotros tomamos malas decisiones sin poder invocar el nombre de Jesús, es después cuando tenemos respuesta de lo que nosotros hicimos sin pedir la dirección, lamentablemente no podemos volver el tiempo atrás, porque la misma palabra lo dice, lo que es pasado. Usted vive el presente. Y en el presente justamente tenemos respuesta a lo mejor de lo que hicimos mal y hay consecuencia por algo, porque a lo mejor procedimos mal sin preguntarle a Dios. Y eso va en todo ámbito de situación, tanto de vida como de matrimonio, de vida en general, del hijo, de familia, de decisiones en general. Pero a pesar de todo, Dios nos ama y Dios es misericordioso. Pero sin embargo, Dios quiere que también no nos quedemos ahí, con que Dios es misericordioso, sino que también remendemos y podamos pedirle perdón a Dios y no lo hagamos nunca más. Como lo dijo en la palabra del Señor, un siervo dijo, David de a oída, ¿no es cierto? Te había oído, mas ahora, ¿no es cierto? Mis ojos te ven. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios se da cuenta que por un momento, a lo mejor de a oída, había oído del amor de Dios. De a oída había sentido el amor de Dios. Pero sin embargo, cuando Dios les toca, y Dios le permite que salga la escama de sus ojos y comienza a decir, ahora mis ojos te ven. A pesar que no lo vemos físicamente, pero podemos decir, mis ojos te ven, ¿por qué? Porque veo la gloria de Dios, veo las sanidades, veo los prodigios, veo los milagros, veo cómo Dios responde, sana, liberta y transforma, ¿no es cierto? Se me viene a la mente una pregunta que escuché muy curiosa en delante y que me gustó bastante. ¿Cuál es el muerto de la Biblia que resucita a otro muerto? Nuestro amado Dios da vida incluso en nuestros huesos que ya están en la sepultura. Si usted lo sabe, me lo comenta. Amén. Yo sé quién es, pero si usted lo sabe, ¿cuál es el muerto que da vida a otro muerto? Gloria a Dios por eso. Entonces, volviendo a la palabra del Señor. Este rey se dio cuenta, lamentablemente ya no había nada que hacer. Y como el rey sabía de la vida de Daniel, sabía a lo mejor lo que había hecho anteriormente, sabía la posición de Daniel. ¿Por qué? Porque dice la escritura que Daniel sobresalía más que todos los demás. ¿No es cierto? Porque era lleno del poder de Dios. Y esa es la condición de un verdadero hijo de Dios, que sobresalga más que todos los demás. No que sobresalga por su fama a lo mejor de mal amigo, de mal compañero, de mal vecino, no, sino que sobresalga porque es un predicador, un adorador, un cristiano. Y es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos conocidos, no nos escondamos porque, ¿qué dirá mi vecino? Que me ve de eterno, que me ve bien, bien bonito para ir a la casa del Señor, o con la Biblia muchas veces debajo del brazo para ir a alabar al Rey de Reyes, y muchas veces nos acobardamos, nos sentimos inquietos, nos sentimos perseguidos, ¿qué dirá el vecino? No, usted salga con su mirada en alto, voy a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es cierto? A lo mejor en nuestros principios éramos así como todos pasamos por ahí. Nos daba vergüenza que la gente nos mirara, pero ya cuando fuimos administrados a través de la palabra del Señor, nos dimos cuenta que la cosa es muy diferente cuando el Señor nos dice, levántate y sé valiente para obedecer a tu rey, ¿no es cierto? Y nosotros nos levantamos y sentimos la fuerza del Dios Todopoderoso para seguir alabándole con toda nuestra fuerza. ¿Amén? Seguimos avanzando. Quedamos entonces en el versículo 14. Dice: el rey entonces, oyendo el negocio, mire, pesóle en gran manera sobre Daniel, ¿no es cierto? Y puso cuidado sobre este siervo. ¿Para qué? Para librarlo. Luego que él se dio cuenta, dice la palabra del Señor que este rey trabajó, luchó para sacarlo de esa antes que llegara al foso del decreto.
intentó sacarlo, intentó omitir, a lo mejor intentó de una u otra forma destruir ese decreto que ya no sirviera, pero sin embargo la palabra del rey pero valía un tesoro importante en aquellos tiempos. Hoy día prácticamente no es que no sea igual, pero prácticamente no vale mucho. Lo que diga el rey, el hombre dice, será posible. Pero bueno, entonces, en ese tiempo, ay, el que no decía al rey, pues. Es por eso que este rey lo lamentó y ya estaba hecho. Es cuando nosotros volvemos a decir, cometemos algo y ya no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos solucionar? Si pudiéramos volver el tiempo atrás, lamentablemente, ¿qué es lo que haríamos? Solucionaríamos a lo mejor mucho de lo que hemos cometido en nuestra vida hasta el día de hoy. Pero si pudiera hacerse, wow, yo creo que muchos harían lo mismo, pero lamentablemente no se puede. Todo lo que pasó ayer, todo lo que pasó hace una hora atrás, ya ha quedado lamentablemente en el pasado. Y usted tiene que mirar al frente, el blanco que se llama Jesús. Empero, dice el 15, aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. O sea, estos hombres le dieron a entender que ni aunque él era rey y estaba firmado por un decreto de otras ciudades de Media y de Persia, lamentablemente no podía echar pie atrás. Mire, cuando hay leyes, cuando hay situaciones, uno no se puede echar atrás. Tiene que hacer lo que le están pidiendo, ¿cierto? Me pasa a mí en este día porque nosotros tenemos que entrar, esto es un paréntesis aparte, tenemos que entrar a un lugar a trabajar y para estar por lo menos 2 horas. Y nos están impidiendo entrar a esa constructora porque están pidiendo hasta el carnet de la abuelita, imagínense. Entonces, cuando hay leyes que se tienen que cumplir, la persona de cuidado en una constructora tiene un nombre especial eh, para que la otra persona no se accidente y todo lo demás, tiene un nombre especial, no me recuerdo. Tiene el deber de pedir todos los documentos, todo lo necesario para que uno pueda entrar a una obra y poder hacer su trabajo. Aunque sea por 10 minutos, tienen que ir con esos documentos. Entonces, cuando eso sucede, cuando está esa ley, cuando no hay vuelta para atrás, uno no puede ingresar a ciertos lugares. Obviamente con los papeles ya en regla, uno puede acceder y hacer todo lo que tenga que hacer en la hora que continúa. La palabra del Señor nos dice que estos hombres le dijeron al rey que ya ese decreto estaba y no podía echarse, no podía hacer nada para mudarse, o sea, para cambiarlo. Ya estaba lista esa ley. Y el 16 nos dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Mire, entonces yo creo que aquí sucede algo interesante, amados hermanos. Si bien la palabra del Señor no lo explicita mucho, en sentido de que nos da a entender mucho el sentimiento que sucede en ese momento. Pero como el rey conocía a Daniel, a lo mejor con mucha tristeza y con mucha angustia y a lo mejor lamentándose, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que, este hombre lamentablemente, tuvo que hacer el sacrificio de buscar y de mandar a llamar al profeta Daniel. ¿Para qué? Para que fuera echado al foso de los leones. Lamentablemente, con el dolor de su corazón, ¿no es cierto? Porque ya había una ley, ya había firmado y ya había un decreto hecho por los hombres. Y él no podía echarse para atrás. Entonces, dice la palabra del Señor que el rey lo mandó a llamar. ¿Para qué? A Daniel, para echarlo en el foso de ¿dónde? De los leones. Qué lamentable. Y hablando, el rey dijo a Daniel, ¿qué es lo que le dice? Daniel, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves. Mire, el rey sabía lo que hacía Daniel. Por eso le dice, el rey tuyo, a quien continuamente sirves, él te librará. Qué interesante es esto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces buscamos respuesta de muchas cosas hacia nuestra vida. Y no es malo a lo mejor, y es bueno, no a lo mejor, es bueno, no es malo. ¿Qué cosa? Buscar respuesta obviamente en la palabra del Señor, buscar respuesta en la oración y buscar respuesta en una alabanza y en todo lo que se mueve en el ámbito espiritual. Pero sin embargo, Dios también nos da respuestas incluso hasta de gente no conocedora de la palabra del Señor. Y a lo mejor, o sea, no a lo mejor, sino que este rey, ¿qué es lo que hacía? No adoraba al Dios de Daniel, no buscaba del Dios de Daniel. Y a lo mejor no le interesaba buscar del Dios de Daniel. Y siendo a lo mejor un hombre que no quería nada con el Dios de Daniel, él le da un decreto y como rey le da una seguridad y le dice, ¿qué le dice? El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves y le da como una orden, un decreto y le dice, Él te libre, ¿no es cierto? Como dándole a entender que no hay otro Dios, sino que al quien tú sirves, Él te va a librar. Lo dijo con tanta seguridad. ¿Por qué? Porque sabía quién era Daniel. Y a lo mejor la escritura no sale tan explícita para poder decir que a lo mejor en algunos momentos conversaban, se juntaban, platicaban, había una comunión entre el rey y Daniel. No lo dice. Pero sin embargo nos damos a entender que pudo haber sido de esa forma. ¿Por qué? Porque en el corazón del rey le pesó el decreto. Cuando se enteró que el afectado no era nada más y nada menos que Daniel. ¿No es cierto? Es cuando nosotros la palabra del Señor nos enseña y nos damos a entender que cuando le servimos, aparte de nuestra familia sanguínea, de padres, hermanos, primos, sobrinos, nosotros nos damos a entender que sentimos un amor especial, un cariño especial, una coinonía especial con nuestros hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? No importando quién sea, pero sentimos un respeto, un amor y se forma una familia hermosa en la iglesia. Por lo tanto, y cuando se forma esta familia hermosa dentro de la obra del Señor, nosotros también lo sentimos cuando uno de nuestros hermanos está pasando necesidad, cuando uno de nuestros hermanos ha llorado más de la cuenta, cuando uno de nuestros hermanos está viviendo una enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo ignoramos, decimos, ay, que se la arregle solo. No, nosotros también los ponemos en el mismo motivo. ¿Para qué? Para ayudarle en la oración, si está necesitado, le ayudamos con todos nuestros recursos y sucesivamente, y así nos destellamos porque sabemos que Dios está en medio de nuestros hermanos, de nuestra familia, y esta situación lo hace y lo amerita y lo hace sentir de la misma forma. El Dios tuyo le dice. ¿Qué es lo que le dice? A quien tú sirves, Él te libre. Y gloria a Dios por eso. Entonces, sigamos adelante. Mira lo que dice el 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el mismo rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Y vuelvo a repetir lo mismo. A lo mejor este rey selló ese lugar, dio órdenes y a lo mejor tuvo que ayudar a hacer muchas cosas en ese momento, pero creo que sinceramente en la posición que se encontraba el rey, habiéndolo lamentado, creo que le dolió, pero demasiado en su corazón estar incluso a lo mejor sellando hasta el último momento con su anillo ese decreto que era ley. El hombre, la sociedad, amados hermanos, puede decretar una y miles leyes. Como por ejemplo, hoy día está muy cercano una votación que tenemos que hacer sobre todo en nuestro país
Y muchos se están dando la pelea de que se va a cambiar una u otra cosa. No sabemos cómo se va a venir en el ámbito cristiano. Las libertades que teníamos antes, no sé cómo vamos a proceder. Estamos en una incógnita. Lo único que sabemos es que seguimos adorando, seguimos sirviendo y el Señor nos librará de todas esas situaciones. Pero sin embargo, si llegaran a colocar leyes que van en contra de las cosas del Señor, lamentablemente nosotros seguiremos, lamentablemente para ello, nosotros seguiremos adorando. No nos van a cambiar nuestra forma de pensar por algo que se estipuló entre aquellos hombres que no han conocido el amor de Dios y que algunos no quieren nada con el tema llamado Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, es que los tiempos pasarán, ¿no es cierto? Eso nos da a entender que el tiempo pasará, pero sin embargo, lo que va a permanecer firme en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, es la palabra de Dios como fortaleza para nuestra vida. Es lo que repetíamos hace unos días atrás, que ni aunque, ¿qué cosa? Ni aunque a nosotros nos eliminaran, nos destruyeran, nos mataran e hicieran injuria con nosotros, créame que no nos van a callar. Se seguirá predicando, se seguirá avanzando, otro se tendrá que levantar, Dios tomará a otro y lo hará poderosamente para pregonar el Evangelio como tiene que ser. Mire qué hermoso. Dios no permite que ninguna de su obra quede a media. Ninguna, sino que todas estén perfectas delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Seguimos avanzando. Dice la palabra del Señor que fue colocada una piedra, ¿no es cierto? Y con el anillo del príncipe fue sellada ese lugar acerca del acuerdo sobre lo que Daniel hacía. Mira lo que dice más adelante. Fuese luego el rey a su palacio. ¿Y qué pasó? Y acostóse y ayunó, dice. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se fue y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Mire qué interesante lo que dice. Porque dice que el rey se acostó. Se acostó y ayunó. Y, y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. O sea, había una costumbre de siempre estar en una fiesta o en una melodía, en todo lo demás. Pero era tanta la tristeza de este rey. Era a lo mejor tanta la angustia que ni siquiera estuvo la necesidad de que le vinieran a hacer este tipo de música, de este tipo de instrumento delante de él, porque como rey a lo mejor era una costumbre de que hubiera música, de que hubiera movimiento, porque él era el rey, ¿no es cierto? Pero sin embargo dice la escritura que él estaba triste, él estaba angustiado, por lo que se le pasaba en ese momento por la cabeza de que Daniel lo habían dejado en ese lugar y qué es lo que iba a pasar. Entonces, el rey, dice la escritura, que tomó una posición incluso hasta de ayunar por Daniel, ¿no es cierto? Eso nos da a entender que era tanto el respeto, era tanto el amor o la admiración que una persona tenía hacia otra que lo llevó a ayunar. Nos da a entender a nosotros que cuántas veces hemos hecho a lo mejor lo mismo, ¿no es cierto? Hemos dado el todo por una persona, por un hermano, por un amigo, por una amiga. Hemos hecho del todo. ¿Para qué? Para que esa persona salga airoso y salga sin ningún problema, cuando entendemos que hay situaciones muchas veces que son muy dolorosas en la vida del hombre. Pero mira lo que dice más adelante, ¿no es cierto? El rey, por tanto, se levantó muy de mañana, muy temprano, y no fue caminando, y no fue a pasos lentos, y a lo mejor no dijo, no, voy más tarde a ver qué pasó. No, dice que se levantó muy temprano de mañana y corrió, fue a prisa, a donde estaba el foso de los leones. ¿Para qué? Para ver qué pasó con Daniel. Y llegándose el versículo 20 dice, cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Mire. O sea, es como, ¿qué pasó?
¿Cuál fue la respuesta? ¿Estará vivo? Esa incógnita. Ya el rey ya no tenía, me imagino, fuerza que ni siquiera a lo mejor para llamarlo. Pero era tanta la desesperación que gritó para saber cómo estaba este varón llamado Daniel. Y dice que con voz triste lo llamó. Y hablando el rey le dijo, Daniel, Daniel. Y le dice algo más, siervo del Dios viviente. El Dios tuyo. Todavía él no lo hacía para él. Mire qué interesante esto. Porque le dice, Daniel, Daniel, el Dios tuyo. ¿Cuántas veces ha escuchado eso? Es que ustedes tienen más poder. Es que a ustedes Dios le escucha. Es que, no, a mí Dios no me escucha, pero a usted yo creo que a usted le escucha porque usted es un hombre de Dios, usted es un cristiano. Qué hermoso es saber que Dios escucha nuestras oraciones, ¿no es cierto? Es hermoso. ¿Qué es lo que le dice? Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué es lo que le dice? Y le hace una pregunta. ¿Te ha podido librar de los leones? Y ahí queda con una incógnita, ¿no es cierto? Como esperando una hermosa respuesta, esperando aunque sea escuchar esa voz, o aunque sea por última vez la voz de Daniel, si es que fuera posible. ¿Qué es lo que dice el verso 21? Entonces dice, habló Daniel con el rey. Oh, rey, mire, bendito es el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que pasa? Que aún estando en medio de esos leones, Daniel, y sirviendo al rey de reyes y señor de señores, él respetaba a su rey terrenal. ¿Y qué es lo que le responde? Y le dice, entonces habló Daniel con el rey y le dice, oh rey, para siempre vive. O sea, ¿qué es lo que estaba la costumbre antiguamente de que cualquiera que se acercara al rey siempre lo decía? Y hay muchos siervos en la palabra del Señor que se presentaban delante del rey y le decían, oh rey, para siempre vive, como respeto al rey que estaba terrenalmente ahí puesto. Entonces, a pesar, escúcheme bien, de Daniel estar dentro con los leones, adentro con los leones, él todavía respetaba a su rey. Porque perfectamente él podía haber dicho, no, pues, tú firmaste eso, diste tu anillo, y por culpa tuya hoy día estoy aquí, pues, ¿no es cierto? Pero sin embargo había un respeto delante de este rey. Y le dice, oh rey, para siempre vive. El 22. El Dios mío, dice Daniel, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que Noé debiese. Wow. Yo no he hecho lo que debiese. Bendito es el nombre de Jesús, amados hermanos, cuando hacemos lo correcto. Amados, cuando nosotros, como hijos del Señor, hacemos lo correcto, escúcheme bien, muchas veces vamos a tener que llorar por hacer lo correcto. Muchas veces vamos a tener que sufrir por hacer lo correcto. Muchas veces vamos a tener que incomodarnos por hacer lo correcto. Muchas veces vamos a tener que pasar por muchas situaciones por hacer lo correcto. Pero sin embargo, la gloria y la honra es para nuestro amado y buen Jesús. Y a pesar de pasar por muchas situaciones y Dios nos permite hacer lo correcto, vamos dejando huellas interesantes en el camino. Y una de las huellas interesantes que dejó Daniel es que este rey más adelante confió en el Dios de Daniel. Mire qué importante. No en vano, mire, muchas veces nosotros no entendemos todo lo que sucede en nuestra vida. Es porque Dios las permite, sea bueno o sea malo para nosotros. Ya, partamos por esa base. Usted me dirá, pero si yo me enfermo es porque Dios es malo, ¿y por qué Dios me mandó esto? Dios para todo tiene un propósito. Y uno de los propósitos, como ejemplo lo tomamos. A lo mejor
Dios permite que yo me enferme, o que usted se enferme, o que en el camino usted ha pasado una circunstancia y ha llegado a una situación de enfermarse, ¿no es cierto? Eso no significa que Dios es malo. Vamos con calma. Pero sin embargo, esa enfermedad a usted lo llevó ¿a dónde? A un hospital, ¿no es cierto? A lo mejor llegó mal y todo lo demás, y nosotros orando por el hermano, por la hermana que llegó mal. Pero sin embargo, Dios comenzó a trabajar en el hospital primero con usted, ¿no es cierto? A poder colocarle las calmas, a tranquilizar su cuerpo, lo que estaba viviendo. Pero Dios no deja la obra a media, porque sigue obrando, sigue trabajando. Y Dios lo levanta en medio de esa enfermedad a usted. ¿Para qué? Para que predique su palabra a aquellos otros enfermos, a lo mejor usted estando en la misma condición, pero con la diferencia que su confianza está en Dios y dando esperanza pero bendito es el nombre de Jesús, dando esperanza y cautividad de amor a aquellos que necesitan una palabra de aliento. Dios mueve y nos hace mover y nos hace pasar por cosas incómodas que nosotros muchas veces no entendemos y no queremos vivirla, pero sin embargo, para todo Dios tiene un propósito. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Leamos un poquito yo me gozo en esta palabra, amado hermano. Me gozo, me gozo, me gozo. Dice nuestra hermana Norma, sí, así es, ante un pueblo, teniendo autoridad, lo dejó en manos de Dios, de Daniel, ¿no es cierto? Bendito Dios, autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuántas veces a lo mejor hemos vivido lo mismo? Nos hemos incomodado, hemos dicho, no quiero pasar por esto, pero Dios nos permite pasar por esto, es porque hay algo que hacer. Hay una situación que solucionar. Hay alguien a quien hablarle a lo mejor. Y Dios permite que se haga de esa forma. Y vemos los prodigios, vemos los milagros, y vemos cómo Dios responde en medio de las circunstancias. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Ya nos queda poco para terminar la palabra del Señor y la hora ha avanzado, pero velozmente. Ya, queda poquito, ¿ya? Entonces dice, se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó, ¿qué cosa? A sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y eso es lo importante, es cuando vemos la mano de Dios moverse en nuestra vida y no hay rajuño de nada. No hay rajuño de nada. Y nosotros podemos decir, ¿pero qué te pasó? Ya estuviste enfermo, estuviste con complicaciones, pero hoy día estás bien. Es porque Dios también completa una obra perfecta en nuestra vida y no permite que nada ni nada nos pueda atormentar. Ya, ¿no es cierto? Y fueron echados al fuego. Ya. El 24, ¿no es cierto? Dice, y mandólo el rey y, y fueron ya. El 28 dice, entonces alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado de aquel foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Amén. El 24 dice, y mandándolo el rey, fueron traídos a quienes, a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, oh bendito Dios, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Qué triste, por una parte, qué triste, porque se ha predicado la palabra del Señor. Hay hermanos ancianos que hemos conocido que han dado su vida en las calles pregonando el Evangelio para que otros se salven, para que otros entiendan. Pero cada cual va a tener que dar eh, responsabilidad delante de la presencia del Señor. Hay un juicio, dice la palabra del Señor. Y todos vamos a tener que proceder delante del tribunal de Dios. Pero qué hermoso es poder entender el amor de Dios hacia nuestra vida. Algo que me llama la atención en esta escritura cuando dice,
y mandó el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Amados hermanos, no se angustie si alguien lo injuria. No se preocupe más de la cuenta si alguien lo apunta con el dedo. No se asuste si alguien lo amenaza. Amados hermanos, hay uno que aboga, que es nuestro abogado, y Él peleará por usted. Él peleará en el frente de la batalla por mí. Él estará como poderoso gigante. Y si dice la palabra del Señor, hay un ay para aquellos que hacen caer a uno de nuestros pequeños, dice la Escritura. Por lo tanto, amados hermanos, en sus manos no está el poder hacer justicia. En su boca tampoco está el poder decretar algo. En la mano de Dios y en la voz de Dios está la respuesta para poder hacer justicia contra aquellos hombres que nos hacen mal. E incluso, amados hermanos, amados amigos que nos oyen, que nos siguen, es más, la palabra del Señor nos dice orar por ellos. Ay, Señor, ayúdame, porque así medio rajuñando decimos, Señor, oro por este que me hizo mal. ¿No es cierto? Que el Señor nos ayude, porque el Señor nos manda incluso a orar por nuestros enemigos. Así dice la Escritura. No me pregunte por qué, pero la Escritura dice así. Yo solamente tengo que hacer caso en decir sí, Señor. No me queda de otra, pues. Si hay alguien que me ha hecho daño, oh Señor, bendícelo, bendícelo, ayúdalo. Cambia su mente, cambia su forma de pensar y que ya no haga más daño a nadie. A mí no me ha hecho daño, sino que dice la palabra del Señor que a él hablaron mal de él. Entonces le persiguieron a él, lo maltrataron a él. Nosotros tenemos que hacer así, que no es a nosotros que nos hace daño. Por eso es que Dios hace justicia por nosotros, ¿no es cierto? Qué hermoso. Ya nos queda poquito para ir terminando, para ir cerrando este tema. Entonces dice la palabra del Señor el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Imagínense. Y escribe lo siguiente, paz os sea multiplicado, el saludo. El 26 dice, de parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Mira el impacto que provocó la situación de Daniel en este rey, que a lo mejor le decía a un principio, el Dios tuyo, a quien tú oras, te puede librar, ¿no es cierto? Y él, a lo mejor, sin entender lo que era un ayuno o una oración, lo llevó a hacer, interceder incluso hasta por Daniel. Y era tanta la desesperación que cuando vio que Daniel salió sin ningún rajuño, este rey entendió que el rey de reyes, que el Dios de Daniel era el verdadero Dios de la vida eterna, era el verdadero rey, el verdadero y único Dios todopoderoso que podía librarlo de cualquier situación. Por eso él coloca un decreto y dice, de parte mía es puesta una ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos, absolutamente todos, teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos en su reino, tal que no será desechado, y su señorío hasta el final. Un hombre, un rey común, declarando esto, gloria a Dios. Es por eso que cuando nos encontramos con gente que ha recapacitado de su mala manera de vivir y reconoce al Dios en su vida, nosotros los vemos. Ellos tienen un deseo extraordinario de servir, un deseo poderoso de adorar, un deseo único de buscar de la mano del Señor, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces decimos, wow, qué interesante es esa adoración. Yo quiero también adorar así, porque tenemos que reconocer, nos hemos ido apagando de a poquito. Hermano, que ese fuego permanezca encendido, ardiendo en nuestro corazón,
para pelear la buena batalla, para seguir avanzando y no mirar más atrás. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dice más, no es cierto? Y agrega algo más, dice, este Dios que salva y libra y hace señales y maravilla en el cielo y en la tierra, el cual hizo una señal extraordinaria, libró a Daniel del poder de los leones, y este Daniel fue prosperado, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. Qué hermosa es esta escritura. Muchas veces nos quedamos nosotros simplemente con que Daniel fue librado del foso de los leones. Pero nos vamos al contexto ni antes ni después en todo un suceso, en todo el por qué, los motivos y por qué fue llevado al foso de los leones. Es porque muchas veces nos vuelvo a repetir lo mismo. Dios nos va a incomodar. ¿Para qué? Para que simplemente otro pueda salvarse de una u otra forma. Por eso dice la palabra del Señor, forzarlos a entrar. ¿A entrar a dónde? A este camino hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey, por tu palabra. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y también en medio de esta oración vamos a orar por aquellos que están complicados de salud, enfermos, con muchas situaciones en su corazón. Entonces, Hermana Gloria nos dice, pastor, la señora Consuelo le tocó ecografía, está mucho mejor, sigue en reposo, ya no sangra, gracias Señor Jesús. Mire qué hermosa noticia, qué hermosa, ¿no es cierto? El Rey de Reyes sanando, sanando, libertando a los corazones dispuestos a ser oídos por Dios. Señor Jesús, delante de tu presencia, Jesús amado, estamos para orar, para clamar, para pedir, para indagar, para decir, Jesús amado, que solamente tu mano poderosa es la que nos puede guiar. Hemos predicado, hablado de tu palabra, Señor, de la vida de este hombre llamado Daniel y cómo tú lo usaste en incomodidad para él, para que este rey pudiera reconocer, para poder reconocerte a ti como Rey, Señor, de la salvación. Señor, cuántas veces tú nos has hablado a nuestra vida, para que nosotros podamos reconocer también de tu amor y tu misericordia, y saber que todo está escrito, todo está bajo tu voluntad. Ayúdanos en este tiempo que vivimos a seguir adorándote en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, por permitirnos orar a esta hora de la noche, de esta madrugada. Oramos, Señor, también por las necesidades. Hay situaciones en las cuales no quisiéramos vivir, pero tenemos que vivirlas. Señor, por la petición que pedían Jesús amado de los siervos que están en Brasil y que están mal, Señor. Oramos por ellos, para que tú tomes el control. Toma el dominio de la situación. A lo mejor nosotros podemos estar muy distanciados, pero tu mano poderosa los puede alcanzar para que salgan airosos de aquella situación. Fortalece su vida, sus manos caídas, su corazón a lo mejor lastimado. Ayúdele, sánele, levántale en el nombre de Jesús, porque tu nombre tiene poder. Asimismo, Señor, te agradecemos por las peticiones que han llegado y han habido respuesta, como lo es el caso de esta oración en la cual teníamos una respuesta de que ya está mucho mejor. Solamente agradecerte a ti, solamente decirte gracias, Señor, porque respondes al corazón contrito y humillado. Bendito es tu nombre. Y así oramos por todos nuestros hermanos que puedan estar pasando necesidad, problemas, circunstancias, o están sin trabajo, no hay recursos. Señor, solamente te pedimos, un día a la vez, danos lo necesario para poder vivir y poder trabajar. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a cantar una última alabanza para ya estar despidiendo nuestra transmisión. Gracias, Señor Jesús. Estaba mirando aquí una alabanza que tenía. Acá está la mía. Con mis labios
y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Amén. Que el Señor Jesús bendiga esta hermosa alabanza. Él ha sido precioso para mí y creo que lo ha sido para usted también. Dígamelo al Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por permitirnos estar trabajando a esta hora ya de la madrugada, simplemente para alabar y bendecir tu hermoso nombre. Señor, tu palabra nos enseña y nos dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Que podamos descansar en esta noche y a lo mejor en medio de todas las situaciones, Señor, tú tomas el control de nuestra vida. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Descanse, duerma y si Dios nos permite el día de más tardecito, porque ya estamos a día jueves, podamos levantarnos aún con más fuerza y decir en el nombre de Jesús vamos a salir a trabajar con toda nuestra fuerza. Descanse, que el Señor Jesús les bendiga. Chao, chao.